Hola amigos de Timeless Cast Español. Hace más de 40 años, El precio del deber cambió la televisión para siempre. Nos dio policías imperfectos, historias duras y un realismo que muy pocas series se habían atrevido a mostrar. Pero detrás de esos personajes inolvidables también hubo tragedias, desapariciones del foco público y vidas que cambiaron mucho más de lo que imaginábamos. Hoy vamos a recordar a sus estrellas y a descubrir qué pasó con varios de ellos mucho después de que las cámaras se apagaran. Michael Warren interpretó al oficial Bobby Hill, uno de los personajes más firmes, nobles y silenciosamente valientes de El precio del deber. Bobby no era el tipo de policía construido para la pose ni para el heroísmo ruidoso. Su fuerza estaba en otra parte, en la templanza y en la decencia y en la manera en que intentaba seguir siendo un buen hombre dentro de un sistema que muchas veces ponía a prueba esa bondad. Su relación profesional con Andy Renko se convirtió en una de las alianzas más importantes de la serie, porque entre los dos representaban no solo el trabajo policial en la calle, sino también la tensión constante entre supervivencia, confianza y desgaste emocional. Warren interpretó a Bobby con una naturalidad admirable, sin forzar nunca el personaje, y por eso se volvió una presencia esencial dentro del realismo del show. Nació el 5 de marzo de 1946 en South Bend, Indiana, Estados Unidos, y tenía 35 años cuando comenzó la serie en 1981. Antes de consolidarse como actor, también tuvo una vida muy marcada por el deporte, por lo que le dio una presencia física muy creíble en pantalla y una disciplina que se notaba en su forma de actuar. Después de El precio del deber, siguió trabajando en televisión y cine, manteniendo siempre esa imagen sólida y contenida que lo caracterizó desde el principio. En 2026 tiene 80 años y sigue siendo recordado como uno de los personajes más íntegros de la serie. Un hombre que representó a ese tipo de oficial que intentaba hacer lo correcto incluso cuando todo alrededor parecía empujarlo en la dirección contraria. Bruce Weitz interpretó al sargento Mick Belker, uno de los personajes más extraños, feroces e inolvidables de El precio del deber. Belker parecía hecho de puro nervio, gruñía, se movía como si siempre estuviera a punto de atacar y daba la impresión de vivir en estado de alerta permanente. Pero justamente ahí estaba el secreto del personaje. Detrás de esa agresividad casi animal, también había lealtad, una sensibilidad inesperada y un corazón mucho más vulnerable de lo que parecía a simple vista. Weitz logró convertir a Belker en alguien impredecible, cómico, incómodo y entrañable al mismo tiempo, algo muy difícil de conseguir en una serie coral tan intensa. Nació el 27 de mayo de 1943 en Norwalk, Connecticut, Estados Unidos, y tenía 38 años cuando comenzó la serie en 1981. Su trabajo fue reconocido con un premio Emmy, y eso confirmó algo que los fans ya sabían. Belker no era solo un personaje secundario llamativo, sino una de las grandes creaciones del show. Después de El precio del deber, Bruce Weitz siguió trabajando en televisión, cine y doblaje, y siempre con esa energía nerviosa y poco convencional que lo hacía tan reconocible. En 2026 tiene 83 años y sigue siendo recordado como el actor que rompió por completo el molde del detective televisivo clásico, dejando un personaje que aún hoy se siente imposible de imitar. James Sikking interpretó al teniente Howard Hunter, uno de los personajes más intensos, rígidos y extrañamente fascinantes de El precio del deber. Hunter era el líder del equipo de acción táctica y parecía vivir bajo una lógica casi militar incluso dentro de la propia policía. Era disciplinado, duro, exageradamente preparado y muchas veces parecía más cerca de la obsesión que de la serenidad. Pero Sikking nunca lo convirtió en una simple caricatura. Le dio orgullo, nervio, inseguridad y también una forma muy particular de lealtad, fue lo que hizo que el personaje se sintiera real incluso en sus momentos más extremos. Nació el 5 de marzo de 1934 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y tenía 47 años cuando la serie comenzó en 1981. Su trabajo en El precio del deber lo convirtió en una figura muy reconocible y más tarde reforzó todavía más su popularidad con Doogie Howser, M.D., donde mostró una faceta más cálida y familiar como el Dr. David Hauser. James Sikking
Falleció el 13 de julio de 2024, a los 90 años. Su legado permanece ligado a dos grandes épocas de la televisión, pero en El precio del deber dejó una huella muy especial, la de un hombre que parecía creer que el control total era la única forma de sobrevivir al caos. Joe Spano interpretó al teniente Henry Goldblum, uno de los personajes más reflexivos y sensatos y moralmente sólidos de El precio del deber. En una serie construida sobre el ruido, la violencia, el desgaste y las zonas grises, Goldblum era una especie de conciencia tranquila. No imponía por fuerza, sino por inteligencia, por paciencia y por una forma muy humana de entender el trabajo policial. Era el tipo de personaje que escuchaba antes de actuar, que prefería negociar antes que aplastar, y que ayudaba a recordar que la autoridad también podía existir desde la empatía. Joe Spano nació el 7 de julio de 1946 en San Francisco, California, Estados Unidos, y tenía 35 años cuando la serie arrancó en 1981. Su carrera posterior fue larga y muy respetada, especialmente gracias a su papel como Tobias Fornell en NCIS, donde volvió a mostrar esa misma mezcla de inteligencia, sobriedad y presencia confiable. Pues lo interesante de Spano es que siempre ha tenido esa cualidad de actor que no necesita sobreactuar para resultar creíble. Su fuerza está en la naturalidad. En 2026 tiene 80 años y sigue siendo admirado como uno de esos intérpretes que convierten cualquier reparto en algo más real, más vivido y más humano. Taurian Black interpretó al detective Neil Washington, uno de los personajes más cálidos, sólidos y emocionalmente valiosos de El precio del deber. Washington tenía humor, inteligencia, calle y una enorme humanidad, y por eso se convirtió en una presencia indispensable dentro del equilibrio de la serie. Su relación con J. de la Rue fue una de las alianzas más recordadas del show, precisamente porque entre los dos había contraste, complicidad y una forma muy creíble de amistad dentro del desgaste policial. Black lograba que Washington se sintiera cercano sin dejar de ser fuerte, y eso hizo que el personaje conectara profundamente con el público. Nació el 10 de mayo de 1940 en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, y tenía 41 años cuando la serie se estrenó en 1981. Su trabajo fue reconocido con una nominación al Emmy, pero su legado fue mucho más allá del set. Fuera de la pantalla se convirtió en un defensor apasionado de la adopción, llegó a adoptar 11 hijos y fue portavoz nacional de esa causa en Estados Unidos. Falleció el 21 de julio de 2022, a los 82 años. Su recuerdo permanece no solo por lo que hizo en pantalla, sino también por la compasión real con la que construyó su vida fuera de ella. Kill Martin interpretó al detective J. de la Rue, uno de los personajes más autodestructivos, encantadores y tristes de El precio del deber. A primera vista, la Rue parecía el típico hombre que podía salir de cualquier problema con una sonrisa, una excusa rápida o una frase bien puesta. Pero la serie nunca dejó que esa fachada se mantuviera intacta demasiado tiempo. Detrás del sarcasmo y del aparente control, había alcoholismo, vergüenza, impulsividad y una lucha constante contra su propia capacidad de destruirse. Martin interpretó esa fragilidad con mucha verdad, y por eso, el personaje nunca fue solo el problema del grupo, sino una de las figuras más humanas y dolorosamente reconocibles del show. Nació el 26 de julio de 1944 en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, y tenía 37 años cuando comenzó la serie en 1981. Aunque siguió trabajando después de El precio del deber, su vida se apagó demasiado pronto. Falleció el 28 de diciembre de 1990 en Rancho Mirage, California, a los 46 años, a causa de un cáncer de pulmón. Su muerte dejó la sensación de una carrera interrumpida demasiado pronto, y también de un actor que supo mostrar la autodestrucción con una honestidad muy difícil de olvidar. Betty Thomas interpretó a la oficial Lucy Bates, una de las mujeres más firmes, decididas y creíbles de El precio del deber. Lucy nunca fue escrita como un adorno dentro del cuerpo policial ni como un estereotipo fácil. Era una agente real, sometida a presión real, obligada a demostrar constantemente que merecía respeto en un entorno duro y muchas veces hostil. Su fuerza estaba en la competencia,
en la calma y en la forma silenciosa en que se ganaba su lugar escena tras escena. Thomas supo darle carácter y humanidad sin exagerar nunca. Y eso convirtió a Lucy en uno de los retratos femeninos más sólidos de la serie. Nació el 27 de julio de 1948 en St. Louis, Missouri, Estados Unidos, y tenía 33 años cuando entró al show en 1981. Lo fascinante en su caso es que, después de actuar, construyó una segunda carrera enorme como directora, con películas como Private Parts y Dr. Dolittle, demostrando un nivel de reinvención muy poco común. En 2026 tiene 78 años y sigue siendo respetada no solo por lo que hizo como actriz, sino por haber logrado convertirse también en una creadora poderosa detrás de la cámara. Charles Haid interpretó al oficial Andy Renko, uno de los personajes más duros, temperamentales y profundamente humanos de El precio del deber. Renko tenía presencia física, rabia contenida y un estilo de policía que podía parecer brutal a simple vista. Pero la serie se encargó de mostrar que bajo esa dureza también había lealtad, miedo, cansancio y una necesidad casi desesperada de confiar en alguien dentro de un trabajo que desgastaba a todos. Su relación con Bobby Hill fue una de las más importantes del show, y buena parte del peso emocional de esa dupla se debía a la forma en que Haid interpretaba la vulnerabilidad escondida detrás de la brusquedad. Nació el 2 de junio de 1943 en San Francisco, California, Estados Unidos, y tenía 38 años cuando comenzó la serie en 1981. Más adelante, también desarrolló una carrera sólida como director de televisión, trabajando en dramas de prestigio y ampliando su legado dentro del medio. En 2026 tiene 83 años y sigue siendo recordado como una de las mitades de una de las asociaciones policiales más reales y mejor construidas de la historia de la televisión. René Enríquez interpretó al teniente Ray Cayetano, uno de los mandos más serenos y respetados de El precio del deber. En una serie donde tantas decisiones se tomaban al borde del colapso, Cayetano funcionaba como una figura de equilibrio. No necesitaba grandes discursos para hacerse respetar. Su autoridad nacía de la experiencia, de la capacidad de escuchar y de la prudencia con la que manejaba situaciones que podían explotar en cualquier momento. Enríquez dio al personaje una presencia tranquila pero firme, y eso hizo que destacara mucho dentro del caos general del distrito. Nació el 24 de noviembre de 1933 en Nicaragua y tenía 48 años cuando se incorporó a la serie en 1981. Su presencia era especialmente significativa también por lo poco habitual que era ver en aquella época a un personaje latino ocupando un puesto de liderazgo serio y bien construido en la televisión estadounidense. René Enríquez falleció el 23 de marzo de 1990 a los 56 años, a causa de un cáncer de páncreas. Su muerte temprana dejó la sensación de una carrera que aún podía haber dado mucho más, pero su trabajo en El precio del deber sigue siendo una parte importante de la autenticidad y diversidad de la serie. Ed Marinaro interpretó al oficial Joe Coffey, uno de esos personajes que ayudaban a que El precio del deber se sintiera como un lugar real, lleno de policías que parecían trabajadores de verdad y no simples héroes televisivos. Coffey no era el personaje más estridente, pero sí uno de los más sólidos, un patrullero confiable, con presencia física, sentido del deber y una manera bastante directa de estar en el trabajo. Su dinámica con Lucy Bates añadía mucha textura a la vida cotidiana del distrito, mostrando pequeñas fricciones, compañerismo y la rutina tensa de quienes vivían en la calle y no en las oficinas. Marinaro nació el 31 de marzo de 1950 en Nueva York, Estados Unidos, y tenía 31 años cuando la serie arrancó en 1981. Antes de consolidarse como actor, había sido una gran figura del fútbol americano universitario en Cornell y quedó muy cerca del Heisman Trophy, para luego pasar también por la NFL. Esa base atlética le daba una credibilidad física muy útil para el personaje. En 2026 tiene 76 años y sigue siendo recordado como uno de esos rostros que hicieron que la serie se sintiera vivida, trabajada y muy pegada a la realidad. Bárbara Bozón interpretó a Fay Furillo, la exesposa del capitán Frank Furillo, y en muchos sentidos fue una de las presencias más importantes fuera del recinto policial.
Faye no era solo la exmujer del protagonista, era el recordatorio constante de que el trabajo policial dejaba heridas también en la vida privada, en la familia, en la intimidad y en todo aquello que seguía existiendo una vez terminaba el turno. Sus escenas con Frank tenían una tensión muy especial porque mezclaban afecto, resentimiento, cansancio y una historia compartida imposible de borrar. Bosson interpretó todo eso con muchísima inteligencia, haciendo de Faye un personaje incómodo, vulnerable, fuerte y profundamente humano. Nació el 1 de noviembre de 1939 en Charleroi, Pensilvania, Estados Unidos, y tenía 42 años cuando la serie comenzó en 1981. Su trabajo le valió varias nominaciones al Emmy, y fuera de pantalla, también estuvo muy vinculada a la revolución televisiva de la época por su relación con el influyente productor Steven Bochco. Barbara Bosson falleció el 18 de febrero de 2023, a los 83 años. Su legado en El precio del deber sigue siendo muy fuerte porque Faye representó algo esencial, que las consecuencias del trabajo no terminan cuando uno deja la comisaría. Michael Conrad interpretó al sargento Phil Esterhaus, uno de los personajes más queridos, admirados y emocionalmente fundamentales de El precio del deber. Si Furillo era el corazón administrativo del distrito, Esterhaus era su alma moral. Era el hombre de la mesa de informes, el veterano que conocía el caos, la fragilidad y el peligro, pero que aún así seguía reuniendo al equipo cada día con aquella frase inmortal, "Let's be careful out there". Conrad lograba transmitir autoridad sin dureza, experiencia sin arrogancia y una compasión silenciosa que se sentía en cada escena. Nació el 16 de octubre de 1925 en Nueva York, Estados Unidos, y tenía 56 años cuando la serie comenzó en 1981. Su interpretación le valió un premio Emmy, y no es difícil entender por qué. Esterhaus se convirtió en el símbolo de la humanidad que intentaba sobrevivir dentro de un sistema constantemente al borde del derrumbe. Michael Conrad falleció el 22 de noviembre de 1983, a los 58 años, después de enfermar gravemente durante la serie. Su muerte impactó profundamente al programa, y su ausencia cambió para siempre la temperatura emocional del distrito. Para muchos fans, El precio del deber nunca volvió a ser exactamente la misma después de perder a Esterhaus. John Cypher interpretó al jefe Fletcher Daniels, una figura clave para mostrar las tensiones de poder dentro de El precio del deber. Daniels representaba el peso de la administración, de la política y de la imagen pública y de todas esas decisiones que se tomaban desde arriba, mientras otros cargaban con las consecuencias en la calle. Sus enfrentamientos con Furillo no eran simples choques de egos, eran la expresión de una lucha mucho más grande entre el deber moral y la presión institucional. Cypher lo interpretó con una frialdad controlada, una elegancia burocrática y un tipo de poder que no necesitaba gritar para resultar amenazante. Nació el 13 de enero de 1932 en Nueva York, Estados Unidos, y tenía 49 años cuando asumió el papel en 1981. Más allá de la serie, fue un actor muy constante en teatro, televisión y musicales, con una carrera larga y respetada. En 2026 tiene 94 años, y aunque lleva años en un perfil muy discreto, que sigue siendo recordado como una de esas figuras que ayudaron a convertir El precio del deber en algo más que una serie policial, un retrato de cómo el poder se mueve, presiona y condiciona todo desde las alturas. George Wyner interpretó al abogado Irving Bernstein, uno de los personajes que recordaban constantemente que la justicia no era solo cuestión de atrapar criminales, sino también de respetar procedimientos, derechos y límites legales. Bernstein podía resultar irritante para los policías del distrito, pero precisamente por eso era tan importante. En una serie obsesionada con las zonas grises, él representaba la voz incómoda de la legalidad, esa que obliga a frenar, a cuestionar y a aceptar que no todo vale aunque la intención parezca buena. Wyner lo interpretó con nervio, con inteligencia y una energía muy precisa que encajaba perfectamente en el caos legal del show. Nació el 20 de octubre de 1945 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, y tenía 37 años cuando se unió a la serie en 1982. Más tarde,
desarrolló una larga carrera como actor de carácter en comedias y dramas, convirtiéndose en uno de esos rostros familiares de la televisión estadounidense. En 2026 tiene 80 años y sigue siendo recordado como una parte fundamental del equilibrio moral de El precio del deber. No era policía, no era villano, pero sí una pieza indispensable del sistema que la serie retrataba. Robert Prosky interpretó al sargento Stan Jablonski, el hombre que llegó para ocupar un lugar casi imposible después de la muerte de Phil Esterhaus. Y precisamente por eso, el personaje resultó tan interesante. Jablonski no intentó parecerse a su predecesor. Donde Esterhaus era calma y experiencia paternal, Jablonski era más áspero, más seco y mucho más claramente marcado por la supervivencia antes que por el idealismo. Su presencia cambió la atmósfera del cuarto de briefing, y Prosky supo convertir esa incomodidad en parte del realismo de la serie. Nació el 13 de diciembre de 1930 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, y tenía 55 años cuando llegó a la serie en 1986. Fuera de El precio del deber, construyó una carrera enorme en cine, teatro y televisión, con una presencia muy particular como actor de carácter en películas como Broadcast News, Mrs. Doubtfire y The Natural. Falleció el 8 de diciembre de 2008, a los 77 años. Su trabajo en la serie sigue siendo muy recordado porque logró algo poco frecuente: entrar en un lugar emocionalmente sagrado para los fans y, en vez de imitar, construir otra verdad completamente distinta. Dennis Franz interpretó al teniente Norman Bonds, uno de los personajes más duros, abrasivos y memorables del tramo posterior de El precio del deber. Bonds no era un policía limpio ni cómodo. Era impaciente, brusco, a veces moralmente dudoso y profundamente moldeado por la violencia y el desgaste del trabajo. Precisamente por eso encajaba tan bien en el espíritu de la serie, que nunca tuvo miedo de mostrar a sus policías como seres cansados, rotos y contradictorios. Franz nació el 28 de octubre de 1944 en Maywood, Illinois, Estados Unidos, y tenía 39 años cuando asumió el papel. Su personaje tuvo tanto impacto que luego protagonizó el spin-off Beverly Hills Bones, aunque la verdadera explosión de su carrera llegaría más tarde con Andy Sipowicz en NYPD Blue, papel que lo convirtió en una leyenda del drama policial y le valió múltiples premios Emmy. En 2026 tiene 81 años, y aunque está retirado desde hace tiempo, su trabajo en El precio del deber sigue siendo fundamental porque allí empezó a definirse esa forma suya de interpretar a los policías como hombres profundamente imperfectos, ásperos y tremendamente reales. Ken Olin interpretó al detective Harry Garibaldi, uno de los personajes que introdujeron una energía distinta en las últimas etapas de El precio del deber. Garibaldi era joven, ambicioso, capaz y claramente pertenecía a una generación que todavía estaba intentando encontrar su lugar dentro de un entorno policial ya desgastado por años de presión, cinismo y contradicciones. Eso hacía que el personaje resultara interesante. No era un héroe inocente, pero tampoco alguien ya completamente endurecido. Olin supo mostrar muy bien esa transición, esa lucha entre la decencia, la ambición y el riesgo de convertirse en otra pieza más del sistema. Nació el 30 de julio de 1954 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, y tenía 30 años cuando se unió a la serie. Después seguiría una carrera muy importante como actor en 30 Something, pero también como director y productor, participando en muchas de las series más prestigiosas del drama televisivo estadounidense moderno. En 2026 tiene 72 años, sigue siendo una figura muy respetada, no solo por lo que hizo delante de la cámara, sino también por su enorme contribución detrás de ella. Jeffrey Tambor interpretó al juez Alan Wachtel, una de esas figuras recurrentes que daban a El precio del deber una textura más amplia, más incómoda y más cercana a la realidad del sistema judicial. Wachtel era parte de ese teatro de la ley donde la autoridad, la burocracia, la frustración y los egos se cruzaban cada día. Tambor sabía muy bien cómo interpretar figuras de poder ligeramente desbordadas, y aquí volvió a demostrarlo con un personaje que podía ser irritante, absurdo o perfectamente reconocible en cuestión de segundos. Nació el 8 de julio de 1944
en San Francisco, California, Estados Unidos, y tenía 37 años cuando apareció en la serie. Más tarde construiría una carrera enorme con títulos como The Larry Sanders Show, Arrested Development y Transparent. Este último papel le dio premios importantes y lo colocó en otra dimensión dentro del prestigio televisivo. En 2026 tiene 82 años, y aunque su trayectoria también ha estado marcada por controversias fuera de pantalla, su talento como actor de carácter sigue siendo imposible de ignorar. En El precio del deber, incluso en escenas breves, dejaba claro por qué terminaría siendo uno de los rostros más reconocibles de la televisión estadounidense. Trinidad Silva interpretó a Jesús Martínez, líder de la banda Los Diablos, y aunque su presencia fue breve, dejó una impresión muy fuerte dentro del universo de El precio del deber. Martínez no se sentía como un villano cualquiera. Tenía inteligencia, control y una amenaza mucho más inquietante, precisamente porque no necesitaba exagerar para imponer respeto. Silva supo darle al personaje una presencia muy real, muy urbana y muy ligada a esa visión de la ciudad como un sistema donde el poder también se organizaba desde la calle. Nació el 30 de enero de 1950 en El Paso, Texas, Estados Unidos, y tenía 31 años cuando apareció en la serie. Su carrera iba creciendo con fuerza en cine y televisión, y muchos veían en él a un actor con muchísimo potencial. Pero su vida se truncó demasiado pronto. Falleció el 31 de julio de 1988, a los 38 años, en un accidente automovilístico. Su muerte dejó la sensación dolorosa de una carrera interrumpida demasiado pronto y de un talento que todavía tenía mucho más por ofrecer. Mimi Cusick interpretó a la detective Patsy Mayo, que una presencia firme y observadora dentro de El precio del deber. Patsy aportaba algo muy valioso a la serie, una combinación de dureza profesional y sensibilidad humana que encajaba muy bien con la tensión moral permanente del show. No era un personaje excesivo ni ruidoso, y justamente por eso funcionaba. Su fuerza estaba en la atención, en la precisión y en esa sensación de que entendía perfectamente el tipo de entorno en el que estaba trabajando. Cusick nació el 21 de febrero de 1952 en Winnipeg, Manitoba, Canadá, y tenía 32 años cuando se unió a la serie. Después desarrolló una carrera constante en cine y televisión, especialmente en Canadá y Estados Unidos, convirtiéndose en una actriz muy respetada por su sobriedad y credibilidad. En 2026 tiene 74 años y sigue siendo valorada como una de esas intérpretes que ayudaban a que la televisión se sintiera verdadera simplemente porque nunca actuaban para lucirse, sino para construir personajes con absoluta honestidad. Peter Jurasik interpretó a Sid the Snitch, uno de esos informantes que mostraban una verdad incómoda, pero esencial sobre el trabajo policial. Muchas veces, la línea entre la ley, la calle y la supervivencia dependía de personajes que vivían justo en medio de todo eso. Sid era gracioso, nervioso, estratégico y claramente consciente de que cada palabra podía costarle caro. Jurasik lo interpretó con un equilibrio muy preciso entre humor y miedo, haciendo que el personaje se sintiera auténtico y no solo un alivio cómico. Nació el 25 de abril de 1950 en Queens, Nueva York, Estados Unidos, o si tenía 32 años cuando apareció en la serie. Años más tarde se volvería muy conocido entre los fans de la ciencia ficción por su papel de Londo Mollari en Babylon 5, donde mostró una profundidad emocional enorme. En 2026 tiene 76 años, y su carrera sigue siendo admirada por esa capacidad de interpretar personajes ambiguos, heridos y llenos de capas. En El precio del deber, aunque su presencia fuera breve, dejó esa misma marca de humanidad incómoda y muy real. Verónica Hamel interpretó a Joyce Davenport, la abogada defensora pública que se convirtió en una de las figuras más inteligentes, elegantes e incómodamente necesarias de El precio del deber. Joyce estaba allí para recordar que la ley no existía para facilitarle la vida a la policía, sino para proteger derechos, cuestionar abusos y plantar cara incluso a quienes creían estar haciendo lo correcto. Esa tensión constante con Frank Furillo fue una de las relaciones más complejas y ricas de la serie, porque ambos se querían, pero también representaban dos formas distintas de entender la justicia. Hamel interpretó a Joyce con frialdad controlada, inteligencia y una dignidad que nunca se debilitaba ni siquiera cuando el romance aparecía.
Nació el 20 de noviembre de 1943 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, y tenía 38 años cuando la serie comenzó en 1981. Su trabajo en el show la convirtió en una de las mujeres más respetadas de la televisión de esa época, y su carrera siguió desarrollándose en otros dramas y thrillers. En 2026 tiene 82 años, y aunque lleva una vida mucho más privada, Joyce Davenport sigue siendo recordada como uno de los personajes femeninos más fuertes y sofisticados del drama policial televisivo. Daniel J. Travanti dio vida al capitán Frank Furillo, el hombre que se convirtió en el verdadero corazón de El precio del deber. Furillo no era el típico jefe duro de una serie policial, no necesitaba gritar ni imponerse con gestos exagerados. Su autoridad nacía del cansancio, de la experiencia y de esa sensación de estar intentando sostener un sistema que se desmoronaba todos los días. Con él, la serie encontró una forma distinta de retratar el liderazgo, más humana, más agotada y mucho más real. Travanti apareció en la serie desde su estreno en 1981 y convirtió a Furillo en un personaje profundamente respetado por su calma, su integridad y esa forma silenciosa de cargar con el peso moral del trabajo. Nació el 7 de marzo de 1940 en Kenosha, Wisconsin, Estados Unidos, y tenía 41 años cuando comenzó la serie. Su interpretación fue reconocida con enorme fuerza, incluyendo un Globo de Oro y 2 premios Emmy, algo que confirmó el impacto de su trabajo dentro de una televisión que estaba cambiando por completo. Fuera de la pantalla, su historia también tuvo una dimensión muy personal, porque más tarde habló abiertamente de su lucha contra el alcoholismo y su proceso de recuperación, algo que dio todavía más profundidad a la imagen de contención que transmitía Furillo. Después del final de la serie, continuó trabajando con prestigio, aunque siempre desde un perfil mucho más discreto que el de otras estrellas. En 2026 tiene 86 años y sigue siendo recordado como uno de los grandes rostros del drama policial televisivo, un actor que hizo que el liderazgo pareciera difícil, doloroso y completamente humano. ¿Y tú? ¿Qué personaje de El precio del deber recuerdas con más cariño? Déjamelo en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte a Timeless Cast Español para más videos como este.